Historia de la pedagogía, sección 128, cuarta parte, la época contemporánea. 16. Fenomenología y existencialismo. 102. Caracteres y supuestos de la fenomenología. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalberti. 16. Fenomenología y existencialismo. 102. Caracteres y supuestos de la fenomenología. Según Husserl, la tarea de la filosofía fenomenológica es constituir a la filosofía como una ciencia rigurosa, de acuerdo con el modelo de la ciencia natural del siglo XIX, pero diferenciándose de esta por su carácter puramente contemplativo. En efecto, la ciencia natural hace suya la actitud del hombre común, que, si bien quiere conocer las cosas del mundo, quiere conocerlas para usarlas, disfrutarlas, manipularlas, poseerlas, etc. Por lo que, en consecuencia, solo le interesa su existencia o no existencia. Esta actitud, que Husserl llama naturalista, no es, según él, la más indicada para conocer la verdadera naturaleza, es decir, la esencia de las cosas mismas. Para conocer la esencia de las cosas, o mejor dicho, para que las cosas mismas manifiesten al hombre su esencia, es necesario que el hombre se retraiga de la esfera de los intereses prácticos que rigen su vida cotidiana, inclusive la actividad científica, y considere las cosas mismas como puros objetos de contemplación. Pero desde este punto de vista, la existencia de las cosas mismas, y por lo tanto, del mundo en su totalidad, deja de ser importante y puede dejarse de lado. En efecto, para el hombre, en cuanto vive su vida, es importante saber si hay o no hay una casa, dado que necesita una casa. Pero para el hombre que contempla simplemente el mundo, es decir, para el filósofo, lo único importante es saber qué es la casa, o sea, conocer la esencia de la casa. Según Husserl, el punto de vista del filósofo debe ser el de quien prescinde de la existencia o no existencia de las cosas, es decir, de la existencia o no existencia del mundo es un conjunto, y que por consiguiente, según la expresión de Husserl, pone el mundo entre paréntesis. Su punto de vista es el de un espectador desinteresado ante el cual están presentes todos los objetos hacia los que se dirigen los intereses y necesidades del hombre común, aunque solo bajo la forma de fenómenos, es decir, de puras esencias que se manifiestan como tales a la conciencia del yo. Es de advertir a este propósito que la filosofía fenomenológica no tiene nada que ver con el fenomenismo, esto es, no pretende reducir los objetos a una apariencia fenoménica, o a idea o a representación. Para ella, fenómeno significa manifestación, sobre todo manifestación de la esencia, de la verdadera naturaleza de las cosas. En consecuencia, el método o procedimiento fenomenológico es aquel por el cual el hombre se coloca en condiciones tales que la cosa misma se le hace presente en su verdadera naturaleza, o, como dice Husserl, en carne y hueso. 103. Husserl, la intencionalidad de la conciencia. Edmund Husserl, 1859-1938, fue profesor de filosofía en Gotinga y Friburgo, Alemania, y empezó su actividad con una obra sobre filosofía de la aritmética, 1891, a la que siguieron investigaciones lógicas, 1901, e ideas para una fenomenología pura y filosofía fenomenológica, 1913, que sigue siendo su obra capital aún después de la publicación de un cierto número de volúmenes del copioso fondo de manuscritos que el filósofo dejó inéditos. Al paso de la actitud natural, que Husserl llama también dogmática, en la que el hombre se considera como parte del mundo y se interesa por las cosas de éste, a la actitud fenomenológica, en que se pone al mundo entre paréntesis, se verifica, según Husserl, por medio de la epogé fenomenológica. La epogé, es decir, la suspensión del asentimiento practicada por los antiguos escépticos, consiste en hacer del yo el espectador desinteresado del mundo. Pero al hacerlo, el yo se convierte también en el espectador desinteresado de sí mismo, es decir, de todas sus experiencias internas. Claro está que la vida del yo se conserva en su integridad, inclusive
la afirmación naturalista del mundo, pero se conserva como puro fenómeno que debe considerarse y estudiarse en modo absolutamente desinteresado. De esa forma, la conciencia empírica o natural del hombre, no menos que las cosas externas, se convierte en objeto de contemplación y se puede conocer en su naturaleza. Por otra parte, gracias a la epogea fenomenológica, sale a la luz un yo que es espectador desinteresado, que Husserl llama trascendental y que es el sujeto de la reflexión filosófica o fenomenológica. El resultado primero, más general e importante del análisis fenomenológico, es el reconocimiento del carácter intencional de la conciencia. Intención es un término escolástico que designaba la referencia de una representación, de un concepto o de un acto de voluntad. Con este último sentido, el término ha pasado incluso al uso común, al objeto representado, pensado o querido. Ya el filósofo austríaco Francisco Brentano, 1838-1917, en su Psicología desde el punto de vista empírico, 1874, había identificado en la intencionalidad el carácter de los fenómenos psíquicos en cuanto se diferencia de los físicos. Pero para Husserl, la intencionalidad no es la contraseña de un grupo de fenómenos, sino la naturaleza misma de la conciencia. La conciencia es intencionalidad, en el sentido de que todas sus manifestaciones, por ejemplo, todos sus pensamientos, fantasías, emociones, voliciones, etc., se refieren a algo diverso de ella misma, o sea, a un objeto pensado, fantasiado, sentido, querido, etc. En cuanto a intencionalidad, la conciencia no es más que el acto de trascenderse a sí misma y ponerse en relación con un objeto. Por lo tanto, el objeto no se reduce, como pretende Berkeley, y con él todo el idealismo, a una simple idea que para existir debe ser pensada. El objeto es precisamente eso, un objeto, es decir, una realidad trascendental que se anuncia y se presenta a la conciencia a través de los fenómenos subjetivos de la percepción, que sirven para orientar a la conciencia misma hacia la unidad del objeto trascendente. En los fenómenos subjetivos o experiencias vividas, hay que distinguir entre la dirección hacia el objeto, por ejemplo, el percibir, el recordar, el imaginar, que Husserl llama noesis, y el objeto considerado por la reflexión en sus varios modos de ser dado. Por ejemplo, lo percibo, lo percibido, lo recordado, lo imaginado, que Husserl llama noema. El noema es el elemento objetivo de la experiencia vivida, pero no el objeto mismo, que es la cosa. Por ejemplo, el objeto de la percepción es el árbol, pero el noema de esta percepción es el complejo de los predicados y los modos de ser dados por la experiencia subjetiva. El árbol verde, iluminado, no iluminado, percibido, recordado, etc. El objeto constituye un polo en torno al cual se orientan y reagrupan los noemas de la experiencia vivida. Por muy variados y diversos que puedan ser esos noemas, el polo objeto sigue siendo único. La primera consecuencia de este punto de vista es la diferencia radical entre el modo de ser de la conciencia y el modo de ser de la cosa. La cosa se da a la conciencia a través de los fenómenos subjetivos, percibir, recordar, etc. Por el contrario, la conciencia se da a sí misma directamente, sin ningún intermediario. En la terminología de Husserl, la percepción de la conciencia es una percepción inmanente frente a la percepción trascendente del objeto externo. Aparecer y ser no coinciden por lo que se refiere al objeto externo, pero coinciden para la conciencia. En tal caso, la conciencia es la esfera de la posición absoluta. Una experiencia vivida no puede no existir si es una experiencia, existe en cuanto tal. Al contrario, la experiencia de un objeto no garantiza infaliblemente la realidad del objeto. Husserl echa mano aquí de la tesis cartesiana, para la cual la realidad del objeto es problemática, mientras que es indudable la realidad del acto de conciencia con el que se piensa el objeto mismo. Si la intencionalidad es la relación efectiva de la conciencia con el objeto trascendente, esta relación es, por parte de la conciencia, una intuición del objeto, mientras que
por parte del objeto es el revelarse a la conciencia, su evidencia ante la conciencia misma. Para Husserl, intuición, evidencia y verdad coinciden, pero, por ejemplo, por objeto no debe entenderse únicamente las cosas o los objetos materiales. Hay objetos ideales que tienen una existencia diversa de la de los objetos materiales, pero que se comportan de igual modo por lo que hace a la conciencia. Entre los objetos ideales figuran las esencias, esto es, los conceptos universales de todas las cosas reales, materiales o espirituales. Estas esencias se dan a la conciencia, es decir, son intuidas por ella. A tal intuición, Husserl la llama intuición eidética, eidos, esencia. En las obras posteriores a Meditaciones Cartesianas, 1931, Husserl aplica el método de la reducción fenomenológica a la constitución del yo y a sus relaciones con los otros. La reducción fenomenológica hace saltar inmediatamente a la vista un yo trascendental que no tiene nada que ver con el yo empírico y natural del hombre. Efectivamente, el yo empírico y natural es ya, sin más, parte del mundo. Frente a él existe ya el mundo y existen los otros yos. Solo el yo trascendental puede plantearse el problema de la constitución del yo empírico, del mundo en que este yo vive y de los otros yos. Considerar la estructura del yo trascendental significa buscar la posibilidad de todo lo que tiene origen en el yo, en cuanto posibilidad del yo. La naturaleza, la cultura, el mundo en general. De esa forma, el yo trascendental se convierte, en cierto modo, en toda la realidad, puesto que éste encierra la posibilidad de todo lo que puede existir. El yo trascendental es, pues, una conciencia que no tiene intencionalidad propiamente dicha, dado que, como hemos visto antes, la intencionalidad es siempre la relación con un objeto trascendente y no ningún objeto que sea trascendente al yo trascendental. De tal manera, el pensamiento de Husserl pasa de una forma de realismo, la doctrina de la intencionalidad, a un radical idealismo espiritualista, para el que fuera de la conciencia trascendental no hay nada. 104. Harman y Scheller. Nikolai Harman, 1888-1950, autor, entre otras cosas, de Una metafísica del conocimiento, 1921, pone de relieve el significado realista de la fenomenología, inspirándose, además de la fenomenología, en el criticismo de los neokantianos. Harman se orientó decididamente hacia una forma de realismo gnoseológico. Según su tesis fundamental, el objeto del conocimiento es una realidad que no se modifica por la relación cognoscitiva en que se llega a encontrar. Ser objeto significa etimológicamente ser lanzado contra, dado, ofrecido a un sujeto. Pero esta objetación no cambia para nada la naturaleza del objeto, que sigue siendo lo que era. Objetación no significa objetivación, que es el proceso opuesto por el cual algo que era subjetivo se convierte en objetivo. La objetación tiene su fundamento en el objeto, es decir, en el ser, no en el sujeto. El ser, la realidad, queda siempre más allá de la conciencia, incluso cuando se convierte en objeto de la conciencia. El conocimiento es un acto trascendente, o sea, un acto que va más allá de la conciencia, hacia la realidad independiente, que es el objeto de la conciencia misma. Estas tesis de Harman constituyen la forma típica del realismo contemporáneo. Harman, posteriormente, construyó una metafísica completa de la realidad trascendente e intentó además realizar un análisis fenomenológico de la vida emotiva. Pero en este último campo, los mejores resultados fueron los obtenidos por otro discípulo de Husserl, Max Scheler, 1875-1928. En el formalismo en la ética y la ética material de los valores, 1913-1916, Scheler ve en el sentimiento la intuición del valor. En efecto, el sentimiento, cuando no es puramente sensible, cuando como un mal de dientes, es un acto de elección que consiste en preferir un valor más bien que otro. Scheler
Distinguía 4 categorías de valores. 1. Lo agradable y lo desagradable. 2. Los valores vitales, dominados por la oposición entre lo noble y lo vulgar. 3. Los valores espirituales, bello y feo, justo e injusto, verdadero y falso. 4. Los valores religiosos, santo y no santo. Los valores de la persona humana son superiores a los valores de las cosas. La persona humana es la unidad de todos los actos intencionales de la conciencia que se realiza y vive en estos actos que la ponen frente al mundo y la vuelven sujeto realizador de valores. Es siempre, a un tiempo, persona íntima y persona social, por la solidaridad original que liga a cada individuo con los demás. En Esencia y formas de la simpatía, 1923, al igual que en otras páginas, Scheller estudia, siempre con especial referencia, a la vida emotiva, las relaciones sociales, que para él son constitutivas del individuo. En estos análisis es de subrayar la exigencia de que las relaciones sociales salvaguarden la diversidad recíproca de las personas y basen la comprensión entre ellas en el reconocimiento de esas diversidades y por lo tanto en la autonomía recíproca de las personas mismas.